Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo van los propósitos de este año? ¿Ya los has olvidado? Si continuar estudiando español o volver a estudiarlo era uno de esos propósitos y estás aquí escuchando este podcast, enhorabuena. Significa que estás en el camino correcto. Y yo estoy encantada de que me hayas elegido para acompañarte, aunque sea solo los minutos que dure este episodio, por ese camino. En el episodio de esta semana voy a hablar de una figura muy común en la cultura moderna española. Y digo moderna, pero en realidad este personaje ha existido siempre, supongo, aunque ha sido solo recientemente, en los últimos 10 años, cuando lo hemos dado un nombre. Lo hemos bautizado como cuñado. Porque sí, vamos a hablar hoy de los cuñados, pero probablemente no con el mismo significado que tú tienes de esa palabra. Seguramente tú conoces el significado literal y para ti el cuñado es un miembro de la familia, es el marido de tu hermana. ¿Me equivoco? Y tienes toda la razón, pero hoy no vamos a hablar de ese familiar. Vamos a ver el otro significado de la palabra cuñado y en lugar de cuñado lo vamos a llamar cuñao, sin la D. ¿Tienes curiosidad por conocer a este personaje? Pues no te hago esperar más. Empezamos. Episodio 123 de Blanca to Go, el cuñao. El cuñao, además de ser, como ya hemos dicho, el marido de tu hermana, ha adquirido en los últimos años otro significado. Hoy en día decimos que alguien es un cuñao de manera algo despectiva y como hemos acordado lo pronunciamos cuñao, sin la D. Usamos este término para hacer referencia a hombres que nacieron antes de la década de los 80 y que parecen tener una incapacidad enorme para adaptarse a los cambios y a los valores morales del mundo moderno y se dedican a avergonzar a los más jóvenes o liberales de la familia. Son la típica clase de persona sábelotodo, que tienen una opinión para todo y siempre, según ellos, por supuesto, tienen la razón. ¿Y por qué hemos elegido el nombre de cuñao para referirnos a estas personas? La verdad es que ni idea. Pero creo que es porque muchas veces solo vemos a estos familiares, a los cuñados de verdad, en comidas y eventos familiares muy de vez en cuando. Y la mayoría de las veces hacen comentarios que explican por qué no los vemos más a menudo. No son personas compatibles con nosotros. Pero parece ser que la cultura española tiene una extraña obsesión con los familiares y las relaciones, porque también la figura de la suegra, hoy no tanto, pero en el pasado, hace unos años, estaba muy relacionada a una mujer con mucho carácter, un poco mandona y que criticaba o se metía en cosas que no eran sus asuntos, especialmente en la relación de sus hijos con sus respectivas parejas. Pero la suegra es un tema para otro episodio. Volvamos al cuñado. Hoy en día el cuñado aparece mucho en internet, ya que es carne de cañón para hacer bromas y hay muchos memes sobre este personaje, especialmente en las últimas semanas, ya que el cuñado cobra especial importancia en eventos familiares como la Navidad, que es el momento donde muchas personas se juntan y parece ser que en todos los grupos suele haber uno de ellos. Y durante esas fechas siempre hay menciones a este personaje
y a sus frases y aparecen un montón de artículos y memes por internet. Por eso hice una nota para comentarlo con vosotros, para que veáis cuáles son los temas de los que se hablan en España. Este personaje creo que es un carácter que solo existe en España. O bueno, creo que personas con esa mentalidad y aptitud existen en todos los países. Pero que yo sepa, en España es el único país donde se les ha dado un nombre. Estas personas, que normalmente son hombres, parecen tener la solución para todo. Voy a comentar algunas de las frases más comunes de cuñado para que puedas reconocerlos. Aunque, ojo, no todos los que las usan son 100% cuñados. Estas frases, algunas de ellas, quien más, quien menos, es posible que las haya usado en algún momento, aunque solo sea para hacerse el gracioso. En lo que te tienes que fijar es en cuántas usa y cómo las usa. La actitud es importante. Ten en cuenta que el cuñado siempre es el más listo y la persona que podría solucionar todos los problemas del mundo si le dejaran, porque todo es muy sencillo, al menos en sus ojos. Además, es la persona que te puede contar una y otra vez el mismo chiste o hacer la misma broma si no te ríes, porque si no te ríes, piensa que no es que no te haga gracia, es que no lo estás entendiendo. Empecemos entonces con las frases de cuñado más inocentes. La primera, como en España no se vive en ningún sitio, pero luego aprovechan cualquier oportunidad para criticar al gobierno y sus políticas y decir que si él estuviera a cargo, esto no pasaría. Y esta frase es una de las favoritas del cuñado, ya que solo necesita cambiar el sitio. Por ejemplo, si yo estuviera a cargo del país o de la empresa o del equipo de fútbol, del lugar que sea que lo está haciendo mal, que está pasando por un mal momento, esto no pasaría, porque el cuñado lo solucionaría. Otra frase es: ya no hacen las cosas como las de antes. El cuñado piensa que cualquier cosa en el pasado fue mejor. Otra típica de la que te tienes que reír es: hazme caso a mí, que sé de lo que hablo. Muchas veces acompañada por que tengo contactos, aunque probablemente eso no sea cierto. En el tema de comer en restaurantes, los cuñados son expertos y hay varias frases por las que los podemos reconocer. Por ejemplo, si hay camiones fuera de un restaurante es porque se come bien. Y esto, aunque se considera una frase de cuñado, creo que es cierto. Otra típica frase de cuñado gracioso al pedir el postre es decir: para mí tráeme una tarta de whisky, pero sin tarta. Si estás en un restaurante con uno de ellos, vas a reconocerlo porque al pedir la cuenta al camarero va a usar una de estas opciones. ¿Qué hemos roto? ¿Cuál es el daño? O nos traes la dolorosa cuando puedas. Estas son las frases más inocentes, como hemos dicho. Son bastante inofensivas y las usan solo para llamar la atención o ser graciosos. Pero hay otras frases que ya son otro nivel de cuñadismo y son cero graciosas y peligrosas. Estas frases son: en la comida familiar o eventos familiares, es la típica persona que te va a preguntar: ¿todavía no tienes novio o novia? Depende de a quién se lo pregunte, para añadir después, cuando dices que no, ¿no serás homosexual? Otra de las frases típicas es: yo a tu edad
ya tenía una casa o cualquier otra cosa que no tengas en ese momento. Otra típica es yo a tu edad ya era director o yo a tu edad ya estaba casado o lo que sea. También les gusta mucho hablar de igualdad, feminismo, machismo, pero las frases que utilizan son totalmente incorrectas. Por ejemplo, una de ellas es ni machismo ni feminismo, igualdad. Otra relacionada con esto es a mí me parece bien que haya un día de la mujer, pero ¿por qué no hay un día del hombre? Otra pregunta para la que buscan respuesta es yo soy muy abierto, pero ¿alguien me puede explicar por qué no hay un día del orgullo heterosexual? También les gusta dar su opinión respecto a la inmigración y es común escuchar que lo que existe ahora no es inmigración, es una invasión. Por supuesto, también son expertos en el clima y declaran que no sé de qué se quejan las personas. Siempre ha hecho este calor. Otro tema del que les gusta opinar es la seguridad y explican que hay más personas que mueren con el cinturón de seguridad puesto que sin él. De verdad que no sé de dónde sacan las estadísticas, pero ¿qué vamos a hacer? Otra cosa que los cuñaos suelen hacer es ofrecer una y otra vez a una persona vegetariana jamón, incluso cuando esa persona les ha dicho que es vegetariana. Esa oferta de jamón a una persona vegetariana normalmente va acompañada después de la frase no sabes lo que te pierdes o yo me haría vegetariano, pero es que me encanta un buen chuletón. Pues hasta aquí esta figura popular y algunas de sus frases más características. ¿Qué te han parecido? ¿Existe un personaje similar en tu cultura? Y si lo tienes, ¿tiene nombre? Te estoy esperando en Instagram, soy @SpanishWithBlanca, para que me cuentes y me digas también qué te ha parecido el episodio de hoy. Y ya sabes que para conseguir la transcripción palabra por palabra, tanto de este como del resto de episodios, con las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada episodio, solo tienes que visitar mi página web blancatogo.com y unirte a la comunidad de Blanca2Go. Por último, te recuerdo que las valoraciones son súper importantes para que otros estudiantes encuentren este podcast y ayudarme a llegar a más personas. Así que si todavía no has dejado una valoración al podcast en la plataforma desde la que lo estás escuchando, ¿podrías hacerlo ahora? Pueden ser unas estrellitas o un par de líneas. Te lo agradecería muchísimo, ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y dicho todo esto, me despido hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.